Yo te decía que uno podría pensar, si pensara mal de la gente, cosa que nosotros no hacemos, que esto fue usado para lavar plata, porque obviamente los intereses no eran los intereses comunes, entonces necesitaba ingresar más plata a su patrimonio. Mirá lo que dice Alfredo Popritkin, que es ex perito de la Corte Suprema y titular de la ONG Contadores Forenses, sobre este tema. Míralo. Los peritos no han podido comprobar si los intereses que habrían rendido esos depósitos a plazo fijo eran razonables, eran correctos. Cuando realizamos algunas cuentas sobre cuáles debían haber sido las tasas de interés que se cobraron, por ejemplo en dólares, para llegar a la renta sobre ese total de depósitos a plazo fijo, llegar a la renta que se denunciaba en la declaración jurada, nos encontramos que las tasas debían ser del orden del 24 o 25% en dólares. Tasas imposibles, inexistentes en el mercado. También eran muy elevadas las tasas en pesos, algo así como hasta del 40%, 40 y pico por ciento anual. Son tasas que tampoco para esa época existían en el mercado. Entonces, evidentemente había una actitud por parte de quien elaboró esas declaraciones juradas, por los denunciantes, cada uno de las personas que estaban integrando esa declaración jurada patrimonial, Néstor y Cristina, de intentar justificar con inclusiones en el texto de la declaración jurada incrementos que en realidad era imposible que se justifiquen por esa vía. Popritkin, perito de la Corte, ex perito de la Corte, hablando de los intereses. A esta altura de la historia ya Néstor tiene 30 millones de mangos. Ahora, aún con esa guita le sigue debiendo al Banco de Santa Cruz 9 millones de mangos. Y debe otros 8 millones, no se sabe a quién. Él no lo pone en la declaración jurada, pone que es un préstamo para la construcción del hotel y de la casa. O sea que las deudas de Néstor en ese momento superan los 19 millones de pesos. Sí, acá hay algo interesante. Luis Majul reveló en su libro El Dueño que en abril de 2009 3 altos funcionarios de la AFIP viajaron secretamente a Río Gallegos para corregir la declaración jurada de Néstor Kirchner. Pero no tuvieron que corregir solo de él, tuvieron que compatibilizar 5 declaraciones juradas para que las deudas que declaraba Néstor coincidan con las acreencias. Por ejemplo, tuvieron que corregir la de Lázaro Báez, la de Rudy Ulloa, la de Fernando Buti, que fue el ex socio de Báez, y la del actual intendente de Río Gallegos, Raúl Cantín. Está claro, lo decía Mariel recién, y lo había dicho Majul también en uno de sus libros, las declaraciones no le cerraban, lo ratifica recién Garrido. Va gente de la FIP a Río Gallegos a tratar de compatibilizar todo, porque no es que había una sola declaración trucha, todo su entorno tenía declaraciones truchas, entonces esto es matemática, o sea, o cierra o no. Vos fijate cómo empieza a inflar sus declaraciones para justificar la guita que evidentemente tenía de otro lado. El cobro de alquileres de 2008 en adelante sube un 96%. Imposible, no había esa inflación, pero necesita justificar que por alquileres supera los 10 millones de mangos. O sea, inflaba los alquileres para justificar la plata. Y Popritkin esto lo explica muy bien en el tape que sigue. El dibujo de los alquileres y el de las deudas, al que antes se refería Garrido. Mirá. Néstor Kirchner no se preocupaba por esconder, de ninguna manera quiso hacer algo así, parte de su patrimonio en propiedades. La intención ha sido, de alguna forma, incorporar al patrimonio declarado esos bienes. El problema que les ha aparecido a ellos era cómo justificaba ese incremento. Y allí donde nos encontramos con los alquileres. Si uno relacionaba los bienes alquilados y el valor de esos bienes con respecto a los alquileres cobrados en cada uno de los años, nos encontramos que de pronto cobraban rentas de alquileres en un año del orden de los 9 o 10 millones de pesos. Evidentemente estaban inflados esos valores. Los peritos no pudieron chequear esos contratos de alquiler y la efectiva realidad de que esos contratos eran contratos serios y los fondos ingresaron efectivamente al patrimonio.